Está Dios presente, ¿verdad? Cuando usted alaba, se le va la carga. Se alaba con todo su corazón. Y ese es el propósito de la alabanza, ¿verdad? Que podamos entregar a Él todas nuestras cargas para que Él nos liberte. Si alabamos todos los días estamos diciéndole a Dios, porque a veces no se lo podemos o no se lo queremos decir o no tenemos palabras para expresarlo. Si no es la alabanza, ahí alabamos al Señor, decimos cosas que no se nos ocurrirían decirla personalmente, pero siga alabando a Dios. Dios es bueno. Yo le voy a recomendar que ustedes lean un libro que yo casi nunca leo, ¿no? Nahum, lo que el Señor me revelaba esta mañana. Un libro que siempre lo pasamos por alto, bueno, yo por lo menos, a estos profetas, a Malaquía, a Habacuc, pero léanlo porque es interesante y yo sé que Dios tiene un plan con esta nación, ¿no? Como todos lo sabemos, pero no sé. Ustedes saben que desde hace años yo les vengo diciendo qué es lo que Dios está haciendo y va a hacer y por qué lo está haciendo. Pero yo creo que es el tiempo de restauración de la iglesia en Venezuela y de la libertad de mucha gente a venir a los pies de Cristo. La única forma de libertad, ustedes saben que yo se la digo siempre, que es la iglesia. No hay otra forma de ser libertado. Y Dios nos ama a todo el mundo, a todo el ser humano, a todos los venezolanos. Pero cuando pedimos perdón a Él es que podemos disfrutar de esa bendición de Dios. Y hay mucha gente afuera que le puede decir, no, yo creo en Dios, Dios me ama, pero no disfruta de esa bendición hasta que no ha pedido perdón. Es decir, que el perdón es necesario. No solo el hecho que usted perdone en su corazón, sino que lo haga saber contra qué pecado. El hijo pródigo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y disfrutó de la bendición del Padre que había perdido por estar en sus propios, lo que él creía que iba a ser lo bueno para él. Escogió su propio camino y le sirvió de experiencia. Y es necesario que todos pasemos por la experiencia de ver lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para que podamos rendirnos a Él. Y cuando los ojos de Jehová están puestos sobre ti, no te turbes, porque si Él tiene un trato contigo, aprende lo que tienes que aprender de ese trato, porque eso es Dios escogiendo lo que Él quiere hacer en ti. Y de verdad, no sé por qué se me abrió la Biblia, así como decimos a veces, en Habacuc, y leí Habacuc. Y debemos estar atentos sobre todo lo que va a pasar en estos meses sobre esta nación. No se turbe su corazón. Estemos muy de acuerdo en lo que con nuestros hermanos, pongámonos en bastante contacto, porque a lo mejor no nos podemos ver por unos días. Y vamos a depender, no dependa de nada, dependa de Cristo Jesús. Si usted cuando lee Habacuc se da cuenta que usted puede tener sus graneros llenos pero dependa de Cristo, ¿verdad? Y predique donde quiera que usted vaya ese evangelio, ¿no? Acuérdense lo que yo le decía el domingo, el domingo fue así, el domingo que leímos un capítulo que no era el que teníamos que leer, ¿no? Pero cuando vimos el testimonio de esa mujer, de verdad que yo no la conozco, y ella dice que segunda vez que viene a esta congregación, pero yo por mí es la primera vez, pero sí me dice, no,
o una persona que ya la han visto, cómo el clamor a Dios te puede libertar de muchas cosas, ¿no? Y cómo Dios libertó a esta mujer, aunque no la conocemos, porque sabemos que es cristiana por su hablar, por su conversación, ¿no? Y todo el mundo, cuando podemos identificar la conversación de la gente, los médicos tienen su conversación, su forma de hablar, los malandros tienen su forma de hablar. Los ingenieros tienen su forma de hablar y los cristianos tienen su forma de hablar, ¿no? Y vemos cuando alguien habla, vemos su fe a través de su palabra y su confianza en Dios. Y es bueno saber, ¿verdad?, que hay gente como usted, tratando de hacer la obra de Dios donde quiera que se encuentre. Y me repito lo que siempre digo, ¿no? La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos, y no hay que seamos justos, sino que nos justifica mediante la fe que tenemos en Él, y atento sus oídos al clamor de ellos, de usted. Es decir, no dice de ningún tipo de religión, ni evangélicos, ni pentecostales, ni libres, ni bautistas, ni católicos, sino sobre los justos, porque puede usted tener el nombre que usted quiera tener, pero de repente no hay justicia en usted. Y la justicia que hay en nosotros es primero creer que lo que hizo Jesús fue para libertarnos de toda condición y para salvarnos, ¿verdad? Y creer en esta salvación, y que sin ella nada somos y nada podemos hacer, sin ese Cristo, ¿no? Y Cristo de seguro que va a hacer en usted lo que tiene que hacer. Y dispóngase, presente delante de Dios para que Dios lo use. Si alguien me dice a mí, hasta los hijos míos, papá, si vas a lavar el carro, avísame para yo te lo lavo. Ok, dale. ¿Ya? Ahora, te digo una cosa, los hijos míos mandan a lavar sus carros, pero cuando se trata del mío y había que lavarlo, yo lo lavaba, pero esté preparado para eso, y hágaselo saber a Dios, preséntese ante Él, porque hay veces creemos, bueno, pero Dios no me usa, pero ¿has dispuesto tu corazón? Primero, ¿has dispuesto tu corazón para que Dios te use? Porque también Dios no va a usar si no estás dispuesto tú, si no estás preparado, si no estás en ese fuego donde Dios te puede usar. Y segundo, si lo has dicho a Dios, te has presentado delante de Él. Y de seguro que este es el tiempo que Dios anda buscando todo medio para que alguien se convierta a Él, porque los tiempos son malos y sabemos lo que está pasando en esta nación. Pero dispón tu corazón, porque lo que está pasando en el evangelismo es tremendo. Nos quedamos con la boca abierta viendo cómo, y literalmente con la boca abierta viendo todo lo que Dios está haciendo. No simplemente predicar a Cristo, sino accionar en ese poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces la gente pone toda su confianza en estos grupos que están evangelizando, y cuando llegan antes que no lo querían, ahora lo salen a buscar, porque están viendo primero la necesidad que tienen, y segundo, la diferencia que hay en predicar a Cristo. Donde llega Cristo tiene que ser transformado en alguna cosa, y yo lo digo, cuando llegó a mi corazón me lo transformó, y muchas cosas que yo creía que eran buenas también me las quitó. Así que predica a Cristo, ¿qué le va a quitar a las personas? Lo que Él quiera quitarle. No le esté quitando a usted, porque sería un religioso usted también. La religión que Él empieza a quitar cosas a la gente, y es Cristo. Cuando lo hace, Él lo hace con amor, con gozo, porque lo está entregando. No sigo hablando porque después me cadeno. Confíe únicamente en Él. Él es nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestro alto refugio, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Bueno, yo no quiero hablar, mis hermanos, Dios me les guarde. Saludos a los pastores. Feliz año. Feliz año. No los había visto, no los del año pasado, pero feliz año. Y sé que el Señor está haciendo aquí y está haciendo en Aguanabo. Amén. Voy a pasar primero a mi esposa para que también nos salude, y después le voy a compartir un poquito de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Me gozo una vez más de estar en medio de ustedes, de ver las maravillas que el Espíritu Santo hace cuando su pueblo está todos juntos, ¿verdad? Unánimes, en armonía, adorando, llamando al mismo Dios. Amén. Aquí no existe nombre de iglesia.
ni existe denominación. Existe nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo, moviéndose en medio de aquellos que lo adoran, que lo llaman, que le dicen que lo necesitan, que a pesar de nuestras debilidades y fallas, aquí estamos esforzándonos como soldados valientes, al cual el Señor llama a la línea de batalla y todos decimos, heme aquí, Señor, aquí estamos, ayúdanos a seguir formando ese carácter que cada uno de nosotros debe tener para el día en que suene la trompeta, hermano, y tengamos que salir y tengamos que predicar afuera y dentro de tiempo y en todo momento y en todo lugar, y que lo más importante sea predicar la palabra del Señor, sin importar si en la casa nos espera la comida, nos espera lo que nos vaya a esperar, no. Lo importante es el pan espiritual, aquel pan que sacia la verdadera hambre y aquella fuente que calma la sed, que usted y yo podamos tener en tiempos difíciles. Los tiempos difíciles son para que nuestro Dios se luzca, para que nuestro Dios se glorifique, y usted y yo como representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores estemos gozosos porque no fallamos, vencimos, nos mantuvimos firmes, amén, porque nuestro país en potencia y en grandeza se llama el reino de los cielos. Es ciudadanía y está aquí, amén. Que Dios le bendiga. Así es, eso es todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que nosotros aprendamos, mi hermano. Gracias. Quiero compartir, el hermano estaba hablando de estos libros que nosotros le pasamos por encima, y es verdad, estos profetas menores nosotros le pasamos por encima, pero quiero leer en Malaquías. El Señor había tratado con nosotros todo este tiempo, porque es el trato de la iglesia. Gracias. La iglesia con nosotros, qué quiere el Señor para Venezuela. Y nos sucedió que el martes, en el culto de oración, orando, la hermana que estaba dirigiendo la oración estaba orando por Venezuela, y ella le decía al Señor que viera que no había sencillo, que el sencillo no se consigue, Señor, y los problemas cotidianos, que si la cola para comprar el pan, para la harina, todo eso. Y ella estaba metiendo en su oración todos los problemas que tenemos y que ustedes conocen. Todos esos problemas ella los estaba metiendo en esa oración. Y el Señor entonces venía y trataba con nosotros, conmigo, ¿verdad? Que no es la forma de orar. No es la forma de orar. Malaquías capítulo 1, versículo 11. Malaquías 1, 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Amén. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Oh, aquí. Y yo le decía al Señor el martes pasado, donde yo me pare le voy a dar este mensaje a la iglesia. Necesito decirle a la iglesia que debemos aprender a orar. No pidamos lo que no tenemos, pero pidamos lo que tenemos. Tenemos al Espíritu Santo y la iglesia necesita la unción del Espíritu Santo. Y voy a decir lo que les digo a mi iglesia o a la iglesia allá. Le digo,
Venezuela no puede influir dentro de la iglesia. Es la iglesia la que tiene que influir en Venezuela. Hermanos, estamos dejando que Venezuela influya en la iglesia y estamos orando por la influencia de Venezuela. Los problemas de Venezuela los estamos trayendo a la iglesia. Parece que estoy gritando mucho. Hemos traído todos los problemas que vemos cotidianamente y los traemos y empezamos a orar aquí en el púlpito. No tengo pan, no tengo gasolina, que el gobierno, que se quiere quedar, que se quiere ir, que se quiere poner. Obamaya, Aníbal y Bacaya, no es para lo que yo vine, dice el Señor. Yo no vine para que ustedes fueran una iglesia dependiente del sistema. Yo no dependía de Roma, Sabacanta. Yo dependía de mi padre, Sabayanatí. Y cuando necesitaba Sabacanta, subía al monte. Oh, María Nava, estoy débil. Voy al monte a buscar el rostro de mi padre. Oh, Sabayanava viva. ¿Por qué, iglesia, no me oyes? ¿Por qué, iglesia? Sabacaya Nava, si yo soy tu hacedor. Umikini libikini. Umikini libikini, Sabai, Mayanakaya. No es suficiente lo que he hecho por ti, iglesia. No me calla Navaina. No es suficiente lo que he hecho por ti, hija Sabacanta. Sobre que Maína calla. Soy Calla la Bacanda, soy su proveedor, Jamaquinta, soy el proveedor de la iglesia, Samacani, Calla Quinta. Y aunque no tengas trabajo, y aunque no tengas lo que necesitas, yo te lo doy, Sabacaya. Te lo he dicho por mi palabra, lo he dicho por mi palabra. Oh, mi Calla, mi Bacquinta. ¿Por qué te dejas llevar por lo que ves, Jamacaya? ¿Por qué te dejas llevar por lo que ves? Unijanakiba la Bacanda. El que cree anda sin haber visto. Ok, Aníbal, Macaya, Señor, su Macanda, eres tú, Sabacaya. Sí, soy yo, Pedro. Ocay Saliva, di que yo vaya, Sabaquinta. Ay, Pedro, Sabacanta, suma, ven, Sabacanta. Ay, Casiva, la Bacanta. Yo vejena y salayo puedo caminar hacia el Señor. No hay camino. No hay caminos, como Ayacanta. En el mar no hay caminos, Sabacanta. Pero Jesús dice que vayas. Ven hacia Él, porque Jesús está haciendo un camino nuevo. La hermana Amanda me invitó, yo aquí en Libikai. Yo le dije, el Señor nos había dicho a nosotros, hace años nos dijo, no tienes vacaciones ni días feriados, Sabacanda. Cuando yo te necesite, tú vas, Sabacanda. Tú vas cuando yo te necesite. Que si traje un mensaje trazado, no lo traje, pastor. Me perdona porque no traje un mensaje trazado. Y le decía al Señor, ¿cuál es la palabra, Señor? Y estoy ahí, Señor, ¿cuál es la palabra que tienes para mis hermanos? Sabakimi la Bacaya Navacanda. Pero yo les voy a dar el mensaje, Señor, que me diste a mí, que yo te dije que le iba a decir a todas las iglesias. Que tienen que depender del Señor en sus corazones. El que ora tiene que saber cómo ora. No pidiendo lo del mundo, pues Dios ya ha suplido todo lo que necesitamos, hermano. Dios ha suplido todo y creamos y veamos, creyendo, caminemos como Pedro sobre esa palabra. El Señor, ministrando en nuestra vida, nos decía: yo sé y no sé. Yo sé
y no sé. Porque si tú no me dices las cosas que necesitas, yo no las puedo saber aunque yo las sé. Yo necesito que tú lo confieses y que tú me las digas. Que tú abras tu boca y digas todo lo que quieres. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con la boca, ¿cómo dice? Se cree. Y Ana. Ahora no hablo en voz bajita. Ahora no me supongo que ya el Señor entendió. Estoy orando y se lo digo bien dicho. Señor, quiero esto y esto. Que me escuche, que me salga de aquí mi voz. Porque antes oraba, Señor, si esto. No, ahora lo confieso. Lo confieso. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Oh, calla Nakanda, no necesito más de ahí. No necesito más de ahí. Cuando necesite viajar, me mandas el avión, me mandas el boleto. So aquí Malabacanda. Cuando me necesites en el otro lugar, me mandas a buscar, Señor, y me llevas a donde me necesitas. He aprendido, mi hermano, he aprendido a no pensar que soy más que los demás. Señor, dame mi puesto. Dame mi puesto. Que no debo pensar quién soy. Oh, yo soy el pastor Gregorio. Aparte se que vengo a saludar a mal hermano Ezequiel aquí y paso por el medio. No. Porque el Señor me ha enseñado a que debemos aprender a ser mansos y humildes. Ministros, aprendan a ser mansos y humildes. Y vayan a pista. Alguien me decía, Sobaquinga, usted y yo somos iguales, la única diferencia es que usted estudió en el instituto. Oh, calla, ni bacaya, sí Baquinga. Y yo dije, bueno, Señor, todo este tiempo de preparación que yo he tenido contigo, esperando que tú me llamaras y me pusieras donde me ibas a poner. Y él piensa que simplemente somos iguales ya porque yo estudié en el instituto, ya es igual que yo. No, significa que sobre cada ministro que hay en este lugar hay una investidura. Hay una investidura. Y se debe respeto a cada investidura. Ay, aquí mi nibicay salabacanta. No, sobacanta. No voy. David tenía la unción del santo y no iba contra la investidura de Saúl. Líbreme Jehová de tocar su cabeza. Amén. Si hay alguien que está tocando la investidura de algún ministro aquí, le digo que se arrepienta. Amén. Hable con el ministro, pida perdón y póngase cuenta. Porque este no es el tema. Este no es el tema. Mi tema es lo que está pasando con Venezuela. Amén. Malaquía le dice, y dice el subtítulo, Jehová reprende a los sacerdotes. Omacay, Soma Sabacanda. Nos hizo sacerdotes. Por eso, si ustedes leen los subtítulos, dice después reprensión de la infidelidad de Israel. Pero primero habla y reprende a los sacerdotes. Sacerdotes entendidos como iglesia. Israel como Venezuela. También va a entregar cuentas como Venezuela. Pero como iglesia, como sacerdotes, deben saber que no son los únicos que tienen a la unción del Señor, sino que Dios tiene un pueblo que le busca. Yo leía esto aquí y decía, Señor, pero si este es el pueblo de Israel, al que tú escogiste, ¿por qué tú dices aquí que hay otras naciones? En todo lugar se ofrece en mi nombre incienso y ofrenda limpia entre las naciones, porque Dios tiene gente entre las naciones que alababan su nombre. Mientras que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, ¿qué hacía?
decía que la mesa del Señor era inmunda. Pero ¿quién la hizo inmunda? Si fueron ustedes mismos, detrás de los hombres. ¿Quién la hizo inmunda? Ustedes cuando ofrecen al animal tuerto, teniendo en su rebaño y ofreciendo un becerro, un cordero gordo, traen el tuerto o el cojo. Oh, Kiri, Vikinda. Osayan y Bakiva, Kaya, Kanda. ¿Y qué hacía el sacerdote? No reprendía. Sabacanda, te llevas esto de aquí. Sino que decía el sacerdote, acá me inda, agárralo, Sabacanda, vamos a ofrecerlo, Sabaquín. Y ofrecían, sabiendo que el animal era tuerto, el sacerdote ofrecía el sacrificio con lo que traía la persona. Debemos estar claros, mis hermanos, ¿qué traen las personas a la iglesia? Debe ser santo también para el Señor. Negocio turbio, Sabacanda. No necesito tu dinero. Subo aquí, Shemikai. Procedencia dudosa, y lo sé, Sabaquinda la masaba. Te va, Sabaquinda la masaba. Dios sostiene su iglesia. A veces los hombres nos quieren poner en 3 y 2 entre la pared. Sabacaya ni Bacanta. No te puedo dar la ofrenda. Sobacanta, no te puedo dar dinero, Sabacanta. Yo sé que tú tienes necesidad, pero no te puedo dar la ofrenda. El ministerio no se vende, Sabaquinda. El ministerio no se vende, Sabacanda, porque el dueño del ministerio paga y el dueño del ministerio sostiene al ministerio. No se equivoque, Sabayanacanda. No se equivoque, Sabayaniquendo. Dios quiere que nosotros cumplamos su palabra como sacerdotes. Ofrezcamos incienso y ofrenda limpia para que influyamos sobre Venezuela. Amén. Debemos influir sobre Venezuela. Y el último que les dije fue a la iglesia: tiene que nacer la nueva iglesia para que pueda nacer la nueva Venezuela. Tiene que nacer la nueva iglesia para que pueda nacer la nueva Venezuela. ¿Qué quiero decirle? Venezuela no va a nacer de nuevo como el eslogan que tienen los políticos, hasta que la iglesia no se mueva, mi hermano. Hasta que la iglesia no se aboque a lo que el Señor la mandó. Y le voy a decir algo, como dijo mi pastor, a lo mejor no nos podamos vivir unos días. El pastor está diciendo, ya casado acá, el Señor me lo había dicho. Si la iglesia, escúchenme bien, si nosotros no entramos dentro de la presencia de Dios, ahorita con los de a pies, cuando lleguen los de a caballo, nos vamos a entrar en la presencia de Dios, no nos vamos a unir. ¿Y usted sabe qué va a venir? ¿Usted sabe qué va a venir? Persecución. Y ahí, el que quiera y el que no quiera, encerrados, van a orar todos igualitos, por un mismo sentido, y van a aprender a orar todos por un mismo sentido. Y cuando llegue, ¿verdad?, el proceso de Dios para la iglesia, y la iglesia lo haya entendido y esté caminando en el proceso de Dios, entonces Dios obrará en Venezuela. Oh, calla, Divaquinta. El Señor me decía: yo puedo cambiar esto en un día. En un día puedo cambiar esto. En un día, decía el Señor. Pero la iglesia, ustedes y yo tenemos responsabilidad y tenemos mucho que ver en Venezuela. No Venezuela en la iglesia, nosotros en Venezuela. La unción del Espíritu Santo debe estar reinando en la iglesia y en la dirección de todos los creyentes. Amén. No me quiero llevar el tiempo, pastor, si no, sigo adelante, hermano. Porque yo no me imagino a Dios. Yo sé que Dios es grande, poderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero ¿cuál sería la sala de llamada que Dios, según Discovery, en el mundo hay 4.000 o un poquito más
4.000 millones de cristianos, según Discovery. O según Discovery, que es un, ¿cómo se llama? Un canal de noticias, de animales. Pero Discovery Planet, en estos días está viendo un programa donde dice que hay más de 4.000 millones de cristianos de 8, que no llegamos a 7.000 millones en la tierra. Tremendo. Pero imagínate cómo sería la sala de recepción de Dios, de esos 4.000 millones todos los días pidiendo: yo necesito desde una harina pan, a una casa, a un novio, a un esposo, a no sé qué. Oye, el centro de atención de Dios sería demasiado grande. Él te dio poder. Es tu fe la que hace la diferencia. Es tu fe la que te sana, te salva, te liberta. Es tu fe. Él te la dio, es tuya. Si tú tienes conocimiento de la palabra que es Cristo, Él es el autor y consumador de la fe, y es necesario que tú te sientas independiente. Pero Dios se alegra cuando tú le pides también, así como yo me alegro cuando los hijos míos tienen esa necesidad de mí. Porque son cosas que ellos no pueden hacer, y aunque son muy independientes y pueden tener todo lo que puedan tener como tú lo tienes. Y puede ser que no estás percibiendo que lo tienes por falta de acercarte más a Dios, de conocerlo más. Y no estás percibiendo de que tú eres un ser sobrenatural, un ser que ni siquiera es de aquí de Venezuela, eres un extraterrestre, pues en otras palabras, pertenece a los cielos. Dios dice que Él nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, ¿cómo tú lo traes a tu casa, a ti, a tu vida, a tu familia? Por la fe. Porque dice que justo por la fe vivirá. Como le dije al principio, no somos justos. Él nos justifica porque hemos creído en Él. Pero es necesario que estemos atentos, que Él sepa que sigue siendo nuestro Padre y que Él nos pide y que le podemos pedir. Así como tú te sientes satisfecho o contento cuando tu hijo va a invocar la necesidad delante de ti para que tú la resuelvas. Ese es el Dios que conocemos, ¿verdad? Pero es tu fe la que hace la diferencia. Y tu fe, Él te la dio. Cuando tú lees esa palabra, ahora tu fe es aumentada. Necesita que tú la riegues, porque es un fruto. Pero el fruto es uno solo. Y aunque tú tengas hoy poco amor, poco gozo, poca paz, cuando tú riegas ese fruto con una palabra que es eterna, que no se acaba hasta llegar. Hay vamos por ahí que se le acaba el lunes, otro el martes, voy para la iglesia, no me siento. Voy a buscar una palabra. Como el celular, enchufarme para ver que me caiga. De aquí sale contento, echando candela. A muchos hasta la parada, que lo pasen a todos y desgraciado. Desgraciado que no tiene la gracia de Dios. No vayan a pensar que malo lo que dice. Que ese aceite no se acabe como las viudas. Insensato. Que ese aceite, el aceite es la palabra, ¿eh? El aceite que nos lava de conciencia, el agua que nos lava, es Cristo Jesús. Mantenga su ¿cómo se llama? Su lámpara llena, que no se le acabe la palabra a la mitad de. Y hoy más, hay tanta necesidad. Yo me quedé admirado. Yo le dije a Amada, reparte la palabra entre el pastor que me dijo que venía y el pastor allá, que nos dio una palabra muy buena, su palabra, muy agradable su palabra, muy necesaria su palabra, porque yo aprendí mucho hoy. Es decir, no le vaya a contar a Dios sus problemas, cuéntele a sus problemas que usted tiene un Dios grande y maravilloso. Le sigo diciendo una cosa y hoy se lo vuelvo a repetir. Soy radical en esto. Si usted tiene necesidad de algo, venga a Cristo. Porque Él no le está pidiendo al mundo, le está pidiendo a la iglesia. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dios no le habla al mundo. El mundo no va a oír a Dios, es su iglesia, usted. Cuando Él dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Le está diciendo a la iglesia, no le está diciendo al mundo, ¿sabe? Somos nosotros, porque muchos hemos creído en Dios, pero no le hemos creído a Dios. Y ahí está el problema, ¿sabe? Y cuando comencé a creerle a Dios, comencé a ver su gloria.
Y no hay nada imposible para Dios y para el que crea todo lo imposible. De verdad, Él me conoce, el que me conoce, no soy ansioso, no soy orgulloso, solo tiré por un barranco una vez. Dependo de Dios. Sin Él nada somos, nada podemos hacer cada vez que nos acercamos, pero he visto que no hay nada imposible, se lo digo por experiencia propia y personal, para los que creen en Él, porque el justo por la fe vivirá. Y no es que la ley de justo, y no es que sea justo, dice la Biblia que no hay ninguno, pero somos justificados por la fe que tenemos, que Dios es mi Salvador y me salva todos los días, de toda circunstancia. ¿Verdad? Ese es Dios, el Dios que tenemos. Pastor, por aquí pasa un saludo. Un saludo nada más. Ya no la predica, ya le hicieron. Buenos días. Queremos saludar, Dios les bendiga a todos. Wow, punta aquí adelante, no se da cuenta cómo esto se llena. Bueno, saludo de parte de mi esposa Flor. No suelo hacer esto, pero tengo rato grabando porque me dijo, no quiero que te pierdas nada porque yo quiero saber todo lo que sucedió allá. Son las expectativas, ¿verdad? Y siempre llamamos a las expectativas al principio de nuestra fe, esperando ver cosas extraordinarias que nuestro Dios día a día está haciendo. Y puedo compartir esta palabra que le dijo el profeta Hanani al rey Asa. Le dijo que los ojos de Dios o de Jehová contemplan toda la tierra para socorrer con su poder a aquellos que le buscan de corazón recto y perfecto. Él está ahí esperando, ¿verdad? Porque este rey, después que, para darle a entender un poco esta palabra, después que Dios lo había salvado de una guerra, de un ejército, el ejército más grande que podemos encontrar en la Biblia, 1 millón de personas etíopes, eran, creo que así es que se dice, etíopes. Y Dios, él había clamado a Dios y hizo un clamor de esta forma, y lo invito también que haga este tipo de clamor. Digo, en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos, que no prevalezca el hombre sobre ti. Colocó a Dios como su estandarte en medio de él. Pero después que todas estas cosas sucedieron, él fue y vino otro rey, el rey de Israel, Baasa, y llegó en ese momento y sitió una parte del pueblo de Jerusalén, de Judá, y dice que fue y sacó los utensilios de oro, de plata, y se lo ofreció a un rey, al rey Ben-Hadad de Siria, y enseguida vino entonces este hombre, ¿verdad?, enviado por Dios, y le dijo de esta forma: locamente has hecho, y por eso entonces siempre habrá guerra sobre ti. Y vean esto, ¿con quién estás haciendo tu alianza en este día de hoy? ¿Dónde te estás apoyando en este día de hoy? Este es un momento para que te concientices, para que recapacites. ¿Dónde está tu ayuda? Como dice el Salmo, miraré a la montaña y mi socorro vendrá de Jehová. Él es para la gloria y para la honra de Dios. Que le bendiga a todos. Que ha experimentado muchas cosas de las cosas de Dios, porque la iglesia de Kabul, oye, en tantas palabras que se le dio, y Dios, pastor quería comprar un terreno por allá y me dijo: pastor, necesito que me haga un préstamo. Pero el Señor tenía sus planes, y esos días no tenía yo dinero. Me presté unos millones porque vamos a comprar el terreno ese que vimos. Yo le dije: ese es el terreno que viste. Pero si este negocio es de Dios, pídeselo a Dios. Y a los días le regalaron al terreno, o los reales para que pagaran el terreno. O gente que ni siquiera venían conociéndola a él. Pero Dios ha hecho un milagro también. El terreno estaba, no era plano, ahora había que aparejarlo. Y oye, yo digo, es un milagro que Dios haya movido a Carlos en su corazón para que mandara una máquina sin día, porque una máquina de esa vale 3 millones de bolívares diarios ahorita. Mandó la más grande que tenía, ya aparejaron el terreno. Y Dios va a seguir moviendo, pastor. Un hombre también que va a hacer eso, el galpón. Le damos, porque nos dieron un galpón y no nos gustó, y me gustó la palabra de, no sé si, pastor les dijo, que no recibe las cosas del mundo. Donde, ¿saben que el Kabul es
el pueblo de Venezuela, donde habían todos los burdeles más grandes que existían en Venezuela. Yo me acuerdo de esa época, todos los barcos llegaban, llévenme para Cambur, Copacabana, las 7. No era que yo fui para allá, nunca fui. No me llamó nunca la atención eso, pero si todos los burdeles más grandes que existían son unos enormes galpones. Y entre eso, ahora eso, después, un día yo cuando conocí al pastor de Cambur, que andaba por allá jugando fútbol con una caja de cerveza en la maleta. Yo digo, hermano, nadie te va a conocer así, oramos, y el hombre cambió, oye, tremendamente, que Dios le cambió la vida. Y yo dije, lo que va a pasar en Acapulco es lo que tú vas a decidir hacer. Ahora había dos iglesias en Acapulco. Una iglesia de esas que tenía 100.000 años en Acapulco, y la iglesia que ellos empezaron a formar un grupo familiar, y eso se ahora, no sé, ¿cuántas iglesias? Como 100. Pero todo eso se acabó, ¿sabes? Era un pueblo de prostitución, un pueblo de violencia, ¿verdad? De brujería, mucho vandalismo. Ahí fue que mataron a la artista esta, muy conocida, y mucha prostitución. Todo eso se acabó yo. El pastor, lo que se abren los cielos, ahora hay iglesia, en todas las tiendas hay una iglesia. Dios abre los cielos. Y así un ejemplo, la iglesia del Cambur, porque Dios lo ha hecho, y se regaló el sitio más grande que había, del burdel más grande, nos regalaron, ¿verdad? Los días, y no lo quisimos. Es un enorme galpón, pero un enorme galpón, tan grande como, bueno, no sé cuántos metros tendrá, pero 80 metros de largo y 30 de ancho. Y no lo quisimos. Dijimos, no. Bueno, el Señor no por nada, no sé, no nos puso en nuestro corazón, es por el querer como el hacer. Pero hoy yo sí estoy viendo una iglesia en Acapulco, a unos regalaron un terreno de una cuadra completa, ¿verdad? Todo con un portón que tiene como 15 metros de ancho nada más. Y el pastor también dijo, no, ya tenemos el terreno que el Señor nos dio. Pero confíe que esa persona también va a hacer eso. Póngalo en manos de Dios y ustedes verán. Si este negocio es de él, porque todas las iglesias que tenemos, donde quiera que la tenemos, en ninguna pagamos nada, ni siquiera aquí. Pago únicamente con dominio, porque yo sé cuánto se paga aquí, tengo 5 años. Y si este negocio es de él, él se encargue de la cuenta. Usted encárguese de la obra de Dios. Él se encargue de lo demás. Dios es bueno, es maravilloso, es bondadoso, es grande en misericordia y verdad. Usted simplemente busca el reino de Dios, justicia, y lo demás Él lo va a añadir, lo que haga falta. Esa es la experiencia que tenemos como iglesia. Y todas las iglesias que tenemos, que pasan de 7, en ninguna se paga local. Bueno, ese es Dios, esa es la unción. Bueno, por aquí tenemos unos pastores también que nos visitan hoy por primera vez, que trajo por allá los pastores Efraín. Yo quiero que pase que nos visiten, vamos a conocerlo. Bueno, buenos días, no sé si será ya buenas tardes, no sé qué hora es, pero se ha pasado el tiempo muy rápido. Hay una presencia de Dios que es evidentemente lo que produce que todas las sillas estén llenas. Mi nombre es Víctor Pereira, yo vengo de San Diego, Fundación Semilla de Vida. Pues para la gloria de Dios, pastor, hace, no sé, muchos años, 11 años, ungido del pastor Marco Palmucci de la iglesia de la Cruz de Ripollet, Barcelona, allá en España. Vengo son del concilio de la iglesia de la Cruz de Maracaibo, del pastor José Isiar, y ha sido una bendición esta vida de estos 11 años sirviendo al Señor, verdaderamente rindiéndolo todo a Él. Muchos testimonios podría compartir con ustedes de lo que ha sucedido en estos 11 años, al lado de mi hermosa esposa, que esperó su milagro, oró, clamó al Señor, y el Señor pues hizo la obra, ¿no? Nosotros llegamos al Señor siendo arquitectos. Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad, estudiábamos arquitectura los dos, y nos hicimos novios, nos casamos cuando salimos de la universidad. Luego hicimos allí 10 años de vida en el infierno,
teníamos que haberlo conocido para poder hacer el trabajo que Dios nos tenía preparado, ¿verdad? Y luego de esos 10 años, pues, entonces el Señor me trajo al redil, ella ya estaba, pero estaba en el infierno, porque estaba casada con uno que, engañado, estaba allí, porque ya estaba escrito que era hijo. Entonces, luego en estos 11 años, por supuesto, ya yo había llegado a lo más bajo que se puede llegar. Yo estaba ya viviendo en el Río Guaire, en Caracas, consumiendo crack todos los días. Y estaba ahogado con 3 hijas y una esposa, pero estaba viviendo en el Río Guaire, en el cementerio. Era el endemoniado de Areno, que estaba en Caracas, y mi esposa oraba, ¿no? Yo, cuando todavía podía llegar a la casa, yo la encontraba orando, y no me peleaba. Yo la encontraba orando con la mesa de noche, su lámpara prendida, y ella cerraba su Biblia, se acostaba a dormir, yo llegaba, trataba por supuesto de medio decir algo, ya no decía nada y se dormía, y yo me dormía, pero veía eso como falta de amor, y yo le decía: ¿por qué tú no me regañas? ¿Por qué tú no me gritas? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no? ¿Hasta cuándo vas a estar conmigo? ¿Hasta cuándo me soportas? Le preguntaba, y perdóneme que dé este testimonio, no sé por qué lo hago, ¿no? Si quieres no lo doy. Estoy un poco preocupado porque ahora sé que el pastor es comisario de la DC, imagínense. Entonces, un poco comprometido aquí con su pastor. Entonces, bueno, realmente Dios me llevó, fue a España, ¿no? Yo tenía muchos años yendo a la iglesia evangélica, me paraba todos los días, me burlaba. Y veía al pastor como un sinvergüenza que estaba engañando a la gente, que seguramente tenía a su amante en Valencia o en Maracay, porque vivíamos en Caracas. Y yo decía: mira cómo le entregan los reales en ese sobre. Dios mío, qué tipo qué talento tiene, cómo los engañan y le llevan la plata. Y yo, ¿sabes? Ese era mí. Porque yo veía un espejo, ¿no? Al que yo veía era mí, sentado allí. Si yo estuviera ahí, eso es lo que yo haría: engañar, tener mujeres, esas cosas. Y engañaría para que me trajeran los reales. Y así fue durante 10 años, burlándome. Pero sabes que de Dios no se puede burlar nadie, ¿no? Luego, cuando yo llegué a España, conocí ese linaje de gente que vive en Reto La Esperanza, que es una congregación donde más de 10.000 personas le sirven al Señor en santidad, donde reciben a los adictos y nos dan un amor de lujo, es decir, con todas las cosas. Y tú te sientes tan incómodo que dices: Dios mío, estos son los que en el cartel de Medellín o el de Cali, ¿sabes? Uno tiene solo la mente para eso. Y tú estás viviendo en una casa de lujo, con camas de lujo, ducha caliente, y no se paga nada. Solo que tienes que trabajar, ¿no? Tienes que trabajar duro también. Y entonces, bueno, fui la primera vez, a los 22 días ya yo cargaba mi Biblia bajo el brazo, me regresé a Caracas, y el propósito era hasta 1 año por lo menos, ¿no? Para salir de esa locura. Pero cuando me regreso a Caracas, por supuesto, ya mi esposa no se comió el cuento, y ya ahí sí es verdad que se separó, todo aquello de lo que implica el divorcio, todo. Bueno, yo salí a la calle, ya me quedé, ya terminé en el Guaire, y luego regresé a ese lugar, pero ya decidí, ya no por sentimientos, por emociones, sino por decisión. Voy a permanecer el tiempo que tenga que permanecer, y voy a pasar lo que tenga que pasar. Y yo entregué al Señor, le entregué todo, le entregué a mi esposa, le entregué a mis hijas. Ya mi esposa se estaba divorciando en tribunales, pero yo se la entregué al Señor, le entregué a mis hijas al Señor, yo le entregué mi profesión al Señor, los terrenos se los entregué al Señor, todas las cosas que tenían algún valor para mí, tenía que no que las entregué, que un día dije: Señor, te entrego esto. No, eso es mentira, era una lucha muy grande, porque yo tenía terreno, tenemos, y era un terreno muy grande y muy bueno en San Diego, y entonces yo siempre quería venirme a desarrollar los terrenos. Yo estoy bien, y no era así. Tenía un pastor serio, ¿no?, que me hablaba con propiedad y con la palabra. Y entonces en esa lucha de venir, yo tenía que entregar ese terreno al Señor, sin querer, ¿no? Y estaba allá, y entonces iban a hacer cualquier obra, y como buenos evangélicos, ¿sabes? No le piden permiso a nadie, no piden asesoría, son el pastor es como dicen los muchachos del plan. El pastor es el que dice cómo se hace. Si yo era arquitecto, yo te puedo hacer un plano, yo te puedo hacer un dibujo. Entonces la arquitectura, no, nada, que arquitectura ni que nada, ¿sabes? Así, y eso es lamentable, eso tenemos que corregirlo en Venezuela, ¿no? Aquí la iglesia son invasiones, no importa, invadimos.
Imagínense ustedes, nosotros somos los que marcamos el norte. ¿Cómo va a ser la gente? Dígame usted si no vamos entonces a tener invasiones donde la gente viva en invasiones. Cosas que no valen nada. Entonces, en ese momento tuve que entregar también la profesión. Y era muy duro entregar la profesión, entregar a mi esposa y a mis hijos, no poder llamarla en un sitio encerrado sin poder llamar a mi esposa, sin poder hablar con mis hijas. Tenía que entregar. Y tuve que entregarlo para poder tener paz, ¿saben? Estaba metido en una casa con 90 locos, que todos veníamos de la droga, unos que tenían sida, otros estaban paralíticos, otros estaban desconectados ya del mundo. Y para poder conciliar paz ahí había que tener una relación seria con Dios. Y realmente había muchos líderes serios, gente que había entregado su vida por 18, 20 años. Gente que había entregado su vida entera para servir a otros, allí, sin sueldo. Y eso yo no lo entendí. Y bueno, pero viendo realmente al Altísimo, realmente lo que él hacía en mi hijo, él salía todo el día a trabajar en un camión, cuando regresaba por la noche lo único que me podía calmar las lágrimas, el desespero, la ansiedad, era poner una alabanza. Y entonces había una en especial que era Tú eres mi respirar, y yo la ponía a llegar, y entonces no sé de qué manera, pero el Señor me desinflaba, ¿no? El Señor me tumbaba ahí en la rodilla, de rodillas en la mesa de noche. No se podía entrar al cuarto si no era para dormir, y sin embargo el que venía a decirme algo, yo le decía, sí, vete aquí. Yo estoy aquí en ese momento, estoy con el Señor. Y esa mesa de noche, y esa canción todos los días, y esa oración todas las mañanas, clamando al Señor, todas las mañanas, a las 5 de la mañana, antes que todo el mundo. Y por supuesto un día hablé con mi esposa, le sentí la voz, y fue cuando ella demandó el divorcio. Y solamente cuando le sentí la voz, dije, ¿demandaste el divorcio? Me dijo, sí, y me había robado esa llamada. Fue la única llamada que me robé en todo ese proceso, y miren lo que me dijo ella. Claro, inicié un ayuno ese día. Me puse en ayuno, pillar la carne. Y ahí, por supuesto, empezaron a llegar las tortas de fresa, los mejores chorizos, los mejores monserranos, todo, pero yo estaba en ayuno. Pero yo estaba en ayuno. Y entonces, también tuve que entregar la carne, ¿no? Y eso, en 9 meses, dio fruto ese ayuno. Tuve un ayuno de 9 meses hasta que mi esposa se arrepintió del divorcio, aceptó que Dios tenía el control, y vino, y luego que nos vinimos después de 5 años de España, vinimos a Venezuela, pues comenzamos a ir a Maranata, pero el tema eran los piedreros, ¿no? Yo no los podía sufrir. Entonces me pedían la ayuda y tenía que recibirlos, y empecé a recibir y me llené de piedreros en la casa. Nos llenamos de 80 y pico piedreros. Teníamos que hacer algo, alguien nos donó una fundación que había registrado pero no tenía piedrero, y cuando llegó dijo, yo no tengo piedrero, yo tengo una fundación, y tú tienes piedrero y no tienes fundación. Te la regalo. Entonces se llama Semilla de Vida, está frente al Euromax ahí en San Diego. Hoy por hoy no hay tantos. Nos han bendecido por todas partes, de verdad, el Señor ha sido bueno. Dios ha dado, esto ha dado fruto. Ahora veo que todo lo que le di al Señor, todo lo que le entregué a Él nos lo devolvió para que todo lo pusiéramos al servicio de Él. Hoy tenemos la profesión dedicada a servirle a Él. Nuestras casas al servicio de Él, nuestros terrenos al servicio de Él, nuestra profesión, todo lo tenemos al servicio del Señor, y Dios ha sido bueno. Por eso lo comparto con ustedes, porque sé que hay presencia de Dios y me siento protegido cuando hay presencia de Dios. Siento que aquí estoy dando un testimonio y que siento que hay protección en el testimonio. Ya no lo doy nunca, de verdad. Amén. Ya no hablo de esto nunca. Aprendí a no hablar de esto nunca en público, sino a darlo en persona. Pero hoy, no sé, no sabía que me paré y no era hablar de esto. Pero si estoy aquí viendo esto, no podía dejar de darte esa buena nueva, porque Él nos ha prometido que nos hará vivir entre príncipes. Y aquí hay príncipes, aquí hay gente de Él, de su reino. Yo, de verdad, le doy toda la gloria a Él, a mi Señor Jesucristo. Toda la gloria de todo lo que ha pasado en nuestra vida, de mi esposa. Tenemos 3 hijas y un varoncito, que es David, el regalo. Nuestras hijas son grandes, pero David llegó 10 años después, y de verdad, ella es una maravillosa mujer de Dios que soportó, que pudo esperar. Hoy veo muchos divorcios de hermanos que se acaban, porque la mujer no aguanta. Mi esposa aguantó lo peor.
no se imagina, lo peor. Ella soportó y recibió su regalo. Recibió su regalo, ¿sabes? Dios nació, la semilla, dio fruto, la semilla nació en mí. Jesús vive en mí. Y ahora ella tiene un esposo que tiene a Jesús. Por eso yo quiero que ella le pida esta presentación. Gracias por haber venido, estamos a su servicio. Bueno, Carlos, ¿vas a decir algo? ¿Saludar? Ahora entiendo por qué a los pastores no recuerdan el micrófono. No, gloria a Dios. Así que, como dice el pastor, la mente es un área de protección y entonces te sientes que quieres hablar todo lo que quieres decir porque sabes que lo que estás diciendo alguien lo va a recibir. Y para alguien esa palabra. Es decir, ciertamente cuando uno se para aquí y dice algo, de verdad que el Espíritu Santo ya está tocando el corazón, ya lo ha preparado para que cuando tú lo digas, esa persona lo reciba. Entonces tú vas a decir, oye, prediqué del amor y de repente resulta que tú crees que está dirigiendo a un grupo de personas, no está dirigiendo a todos porque en cada quien hay algo que necesita de esa palabra. Entonces, de verdad, cuán grande es Dios, de verdad, que nos permite reunirnos juntos en armonía. Porque ciertamente los testimonios edifican la iglesia. ¿Por qué edifican? Porque cuando el testimonio se da, vuelve a suceder. Es decir, lo que acaba de decir cada uno de los que he dicho acá, el pastor, cada uno de nosotros que ha dicho algo, vuelve a suceder eso en alguien. Y hoy mismo alguien va a ser sanado, alguien va a ser restaurado, alguien va a ser prosperado, alguien va a ser levantado, alguien va a ser fortalecido por esa palabra. Porque Dios nos ha llevado a eso. Para eso es lo que dice, para edificarnos unos a otros. Los que tenemos dones y talentos, que lo tenemos todos, es para edificar el cuerpo de Cristo. Y ciertamente, qué bueno de verdad es reunirnos juntos en armonía. Porque así estamos recibiendo bendición y vida eterna. Ciertamente, bueno, la palabra lo dice. Como dice Habacuc, porque el pastor lo dijo, nos habló de Habacuc, que aunque la higuera no florezca, ni la vida haya fruto, ni haya cordera en la majada, o falta el fruto y el labrado mantenimiento, con todo, como decía el pastor, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual me da nuevas fuerzas y mi altura me hace andar. Entonces no veamos aquello que está allá afuera, veamos lo que Dios tiene para nosotros, las riquezas eternas que Dios tiene para nosotros. Cuando pedís de la boca, recibiréis. Como dijo el pastor, cada uno de nosotros en la intimidad y en la congregación pidamos realmente al Señor porque Él es nuestro proveedor y nada nos falta.